En primer lugar, os doy una muy calurosa bienvenida a todas a esta tertulia virtual sobre el derecho al aborto legal, seguro y accesible. Esta tertulia es una iniciativa de Fundación Mujeres y Solidaridad Internacional y además se lleva a cabo en el marco de la acción colectiva paralela a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se va a celebrar durante los próximos días en Cádiz. Esta acción colectiva paralela es impulsada por varias organizaciones feministas y de desarrollo, que están exigiendo el respeto de los derechos de las mujeres. El pleno derecho al aborto legal y accesible sigue siendo una tarea pendiente, ¿no?, para la gran mayoría de países y de jefes de Estado que están presentes en la cumbre. En España, como sabéis, estamos ante una posible reforma de la ley del aborto que va a implicar un retroceso importante en materia de derechos sexuales y reproductivos. Y en América Latina, en la mayoría de los países, el aborto sigue siendo ilegal o restringido en la gran mayoría de los casos. Entonces, el objetivo de esta tertulia virtual es visibilizar las demandas relacionadas con el derecho a decidir de forma libre sobre nuestro cuerpo, tanto en América Latina como en España. Para la tertulia contamos con la participación de 5 mujeres feministas de ambos continentes. Y bueno, para mí es un placer el poder compartir este espacio con todas vosotras. Tenemos a Jimena Machiacao, que es feminista y consultora independiente de Bolivia, a Lilia Abracincas, que es la directora de la organización Mujer Salud en Uruguay, y de España contamos con la presencia de Isabel Serrano, que es la portavoz de la plataforma de Decidir Hace Libre, y con Ángeles Álvarez, diputada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Vamos a abrir el debate con 2 preguntas clave. En primer lugar, ¿por qué pensáis que es necesario garantizar el aborto legal, seguro y accesible? ¿Y cuál es la situación legislativa actual en torno al derecho al aborto en cada uno de los países? ¿Y qué demandas se están posicionando desde el movimiento de mujeres? Te doy la palabra, Jimena. Ok, gracias y saludos a todas ustedes. En relación a la primera pregunta, yo creo que las feministas luchamos hace muchísimos, pero muchísimos años para despenalizar, descriminalizar el aborto, por lo que significa precisamente su penalización en la vida, en los cuerpos y en la vida de las mujeres. Creo que ya está establecida en la agenda pública, política, el aborto como un problema de salud pública, de democracia, del derecho a decidir. Creo que hemos ido construyendo todo un paradigma para justificar por qué peleamos por la despenalización del aborto. Creo que uno de los aspectos que tenemos que trabajar, y esto me parece sustancial en aquellos países que han hecho avances importantes, el caso de México creo que es el más significativo con la despenalización en DF y lo que esto ha significado en otros aspectos. Creo que lo que ha pasado en el Uruguay, ya Lilian nos contará, también es un llamado de atención en cómo estábamos trabajando las leyes en América Latina. Y por supuesto creo que hay un retroceso muy peligroso en la región en cuanto a criminalizar, en cuanto a que leyes que se aprueban pueden ser atentatorias contra el derecho a decidir que tenemos las mujeres en caso de embarazos no deseados. Me parece que un tema sustancial en ese sentido es que tenemos que hablar del aborto como un derecho reproductivo y como un derecho humano, como derechos humanos, no el aborto per se, porque el aborto hace a otros temas que tienen que ver con el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos las mujeres. Por lo tanto, creo que hacer este tipo de sesgos no nos ha permitido posiblemente avanzar mucho más allá
de lo que hemos podido avanzar en algunos países de la región. No sé si puedo entrar a la segunda pregunta, porque creo que Bolivia es un país paradigmático por el proceso llamado de cambio que estamos viviendo y que, bueno, desde la Constitución Política del Estado, los derechos sexuales y los derechos reproductivos están reconocidos constitucionalmente. En relación específica al aborto, nosotros tenemos causales despenalizadas por violación cuando la vida de la madre corre peligro y por estupro, pero en el Código Penal, pero evidentemente esto está lejos de cumplirse. Además es una, tenemos despenalizado hace más de 40, 50 años, porque no hay los mecanismos, no hay la institucionalidad, no hay la voluntad política y evidentemente porque el aborto, entre otros temas que tienen que ver con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, son temas criminalizados, no solamente por el Estado y sus leyes, sino por sociedades profundamente conservadoras como vive la boliviana. Ahorita, en estos momentos, hay algunas propuestas de ley que se están discutiendo para promulgar la ley de derechos sexuales y reproductivos, donde entraría el tema del aborto, que yo creo que sí es interesante mirar en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos y no pelear una ley específica para despenalizar el aborto. En esta mirada, por lo menos que ya lo considero que hay que luchar por la integralidad del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos y en ese marco la despenalización del aborto. Gracias. Muchas gracias, Helena. Pasamos la palabra a Lidia Navracinska de Uruguay. Hola, muchas gracias por la invitación, es un gran gusto estar con ustedes. Bueno, a lo que agregó Jimena o lo que planteó Jimena no voy a repetir, solo querría plantear que en Uruguay fueron los mismos 4 principios los que han sustentado una campaña de más de 25 años por el cambio legal, que han sido el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, el tema del aborto inseguro como un problema de salud pública, el tema de la libre decisión y la autonomía y soberanía de las personas como un problema de profundización democrática, y el último punto, el tema de justicia social, porque efectivamente la clandestinidad de la práctica del aborto sigue efectivamente perjudicando a las mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Pero creo que además el tema del aborto es uno de los temas cruciales y el eje organizador de la lucha histórica del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, porque que la reproducción de la especie humana pase a través del cuerpo de las mujeres ha sido, para mi entender, una de las razones en las cuales se ha sustentado la estructuración de un sistema patriarcal en donde todos los poderes hacen del territorio del cuerpo de las mujeres un espacio de control y de dominación. Y además, en nuestra región, y acabamos de probarlo en Uruguay, el tema del aborto y la discusión sobre el cambio legal de la práctica del aborto se ha convertido en una moneda de negociación política entre las fuerzas que gobiernan y la oposición. Concretamente en Uruguay, en los últimos 2 periodos, en donde democráticamente llevamos adelante una campaña ciudadana que tuvo una traducción parlamentaria en la elaboración de un texto de ley que ubicaba la legalización del aborto dentro del contexto más amplio de garantizar condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En el 2008 esta ley integral, que fue aprobada en el Parlamento, luego fue vetada por el primer presidente socialista que tuvo el país, que fue Tabaré Vázquez. Y ahora que acabamos de terminar un segundo debate parlamentario, cuando en el 2010 entra una nueva legislatura y se restablecen los artículos vetados por Tabaré Vázquez, que tenía que ver con todo lo que es despenalización de la práctica del aborto y acceso a servicios seguros, terminamos con un texto en donde el delito de aborto se mantiene, pero lo que se hace es proveer servicios de aborto siempre y cuando la mujer pase por una serie de requisitos donde la decisión de la mujer debe estar mediada por un tutelaje del poder médico.
Entonces, y en ambos casos la argumentación fue que esto era lo posible en términos políticos, cuando en realidad no está de acuerdo a los avances en términos de contrato social que el país ha alcanzado. Y de alguna manera la izquierda en el poder, a través de estas concesiones a la derecha, está garantizándose su gobernabilidad y de alguna forma ampliar su espectro electoral para garantizarse las próximas elecciones que van a ser en el 2014. Entonces, hoy la lucha por el aborto en nuestros países forma parte de la lucha incuestionable por la vigencia plena y el respeto de los derechos humanos, pero también tiene que ver con una lucha por la soberanía, por la autonomía, por la justicia y por la profundización democrática. Muchas gracias, Lilia. Pasamos la palabra a Isabel Serrano, de la plataforma Decidirnos Hace Libres, España. Hola, es un placer compartir esta tertulia con vosotras y con toda la gente y las personas que nos quieran oír. A la primera cuestión, que no se trata de repetir lo que las compañeras ya han dicho, me gustaría recalcar el aborto como algo que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la libertad sexual, tiene que ver con el papel de las mujeres en la sociedad, tiene que ver con el modelo de familia que queremos, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tiene que ver con cosas tan básicas de la vida, que si no tenemos un aborto que sea legal, accesible y seguro, todos esos elementos fundamentales los perdemos, es decir, perdemos libertad, no solamente las mujeres, sino la sociedad en general. Por tanto, discutir la necesidad de un marco legal, de una accesibilidad y de que el aborto se haga en condiciones seguras, pues es algo elemental, no solo como desde el punto de vista de los derechos, que desde luego al ser algo tan íntimo, tan ligado a la vida, es fundamental, sino también, como se ha dicho, desde el punto de vista de la salud, tanto como su pérdida, porque hacer abortos inseguros lleva muchas situaciones de morbimortalidad, como desde el punto de vista de la salud como derecho. Es que una mujer que no tiene acceso a la salud está perdiendo sus derechos. Sobre la situación en España, la verdad es que estamos en un momento, como sabéis, un momento muy complejo, que luego Ángeles seguramente va a poder ampliar lo que os estoy diciendo. Quizá hay un marco en el que nos encontramos que es muy importante. Por un lado, tenemos que decir que en España no hay aborto clandestino, lo cual ya es un paso de gigante respecto a décadas anteriores. Y se da en un marco en el que, como sabéis, hay una gran presión de los grupos antielección y esto no sería lo grave. Lo grave es que el Gobierno lo que ha hecho es ceder a ese chantaje, a esa presión, tratando de volver atrás de una manera que, como decimos, lo que nos ha costado 30 años conseguir, lo vamos a perder en 2 años. Este es el gran problema que tenemos en España, ¿no? Se da en una situación en la que, a nivel legal, el retroceso ahora os lo podemos explicar, y quizá me gustaría comentaros cómo el movimiento surgido en los últimos tiempos a partir del nuevo gobierno conservador en España nos da algunas claves. Pues bien, en este año, en junio, a instancias de la iniciativa de determinados grupos de mujeres, hemos conseguido generar una plataforma que denominamos Decidirnos Hace Libres, por darle un carácter genérico, porque otra cosa importante a tener en cuenta es que nuestra ley se llama de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ley que tenemos en vigor desde 2010. Esta plataforma, quizá a lo mejor después podamos comentar alguna cosa más, o Ángeles seguro que va a completar, y si, por resumir en 2 palabras, el marco legal que ahora tenemos y que está en absoluto peligro porque el Gobierno ha manifestado tajantemente que lo va a cambiar y lo va a hacer en una forma drástica, volviendo a la ley anterior, a 1985, se caracteriza en el momento actual, como os digo, además de tener esa característica de afrontar la salud sexual y reproductiva en su conjunto, la educación sexual, etcétera, en términos de aborto establece la
posibilidad de abortar por libre decisión de las mujeres hasta las 14 semanas. Entre 14 y 22 semanas es necesario, es por indicaciones, en el sentido de que tiene que haber una indicación médica o bien por grave problema o riesgo para la salud psíquica o física de la mujer, o bien por una importante anomalía fetal. Y a partir de las 22 semanas se pone, solamente es en casos muy, muy extremos en los que el feto pueda tener lesiones incompatibles con la vida o enfermedades que puedan acarrear un grave riesgo para el futuro de ese ser. Bueno, había otra cuestión relativa con jóvenes y tal, que quizá en el transcurso de la tertulia podamos comentar. Muchas gracias, Isabel. Ángeles. Hola, buenas tardes. Bueno, yo he perdido la posibilidad de veros, pero os escucho perfectamente. Creo que de las intervenciones que habéis hecho hasta ahora vamos a coincidir básicamente en cuál es el objetivo, ¿no? De tener legislaciones específicas que permitan que las mujeres tengan acceso a poder abortar. Pero no, estamos hablando de, lo apuntaba Isabel, de algo más que el aborto. Estamos hablando del control del cuerpo de las mujeres y, por tanto, estamos hablando del control de la vida de las mujeres y de que las mujeres tengan en sus manos el control de su vida. Es cierto que es un tema de salud fundamental, pero es cierto que también es un tema político de primer orden que afecta a las libertades y a los derechos humanos de las mujeres. Me atrevería a decir que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos son la prueba del algodón del nivel de democracia que tiene un país. Me atrevería a decir que esa es la prueba definitiva. Y me atrevería a decir que esa es la prueba definitiva de en qué posición están los partidos políticos a la hora de afrontar qué posición tienen para con los derechos humanos de las mujeres y las libertades de las mujeres. Hay muchos discursos a favor de la igualdad que encuentran su frontera precisamente en este tema. En este sentido, quiero ponerlo como esa prueba del algodón. Cuando estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos y de forma concreta del acceso de las mujeres a la anticoncepción, del acceso de las mujeres al aborto, de lo que estamos hablando es de cuál es el compromiso que un país tiene para garantizar que la seguridad, en definitiva, de las mujeres que quieren interrumpir un embarazo no deseado. Lo digo de una manera bueno, puede parecer una cosa muy evidente, pero lo que no es tan evidente es que hay muchos países que están dispuestos a poner normas que impidan que las mujeres realicen esa acción de una forma segura, porque la van a realizar. O sea, si hay algo que sabemos, nos lo dice la historia, nos lo dice la vida, lo conocemos perfectamente en la práctica cotidiana de cómo las mujeres interrumpen el embarazo, es que una mujer que no quiere tener un hijo no va a tenerlo. Y por tanto la cuestión de fondo es si el Estado se compromete a garantizar seguridad para que lo haga de una forma segura o no lo hace. Porque lo que no va a hacer de ninguna manera es evitarlo. Es muy difícil que se imponga a una mujer una maternidad no deseada. Por tanto, nuestra reclamación fundamental tiene que ir abocada a que el Estado garantice que eso se haga de una forma segura. Respecto de las cuestiones que tienen que ver con la legislación, en la presentación se ha hablado de que en España hay una reforma de la ley. Bueno, yo me gustaría utilizar más el término contrarreforma, porque la reforma se hizo en España en el año 85, la primera de las reformas que permitió interrumpir el embarazo entre supuestos, como posiblemente conocéis la gran mayoría, y que ha tenido una ampliación de derechos en el año 2010 que nos ha permitido que España se equipare con los países europeos, puesto que hemos introducido una ley de plazos. Creo que en líneas generales, Isabel lo apuntaba indicando que en España no hay aborto clandestino. Efectivamente, en España no hay aborto clandestino, pero además la legislación reformada en el 2010 amplía de manera clara el concepto de lo que estamos hablando. Y por tanto, esta era una ley que incorpora los aspectos preventivos que son tan esenciales. Creo además que es fundamental que esto lo tengamos claro. No solamente
y en España es lo que está ocurriendo, no solamente están tratando de poner barreras a la interrupción voluntaria del embarazo, sino al acceso a la anticoncepción de emergencia, y tratando de introducir un discurso absolutamente peligroso, pero que viene de la mano de lo que está ocurriendo de forma global. Lo estamos conociendo, creo que liderado por el Vaticano. Yo espero que coincidamos en que un elemento clave de la acción política es que consigamos que desde los movimientos progresistas, los partidos progresistas de izquierda y el movimiento feminista, que consigamos que el Vaticano deje de tener la influencia tan brutal que tiene en las decisiones que están tomando los estados en relación a las libertades que nos afectan a las mujeres. Por tanto, la legislación es un paso esencial, pero reclamar estados laicos comienza a ser para las mujeres una cuestión de supervivencia. Muchas gracias, Ángeles. ¿Y vosotras pensáis que esta contrarreforma, como la llama Ángeles Álvarez, en España puede tener algún impacto en América Latina? ¿O pensáis que los avances que se están dando en algunos de los países de América Latina, como Uruguay o como el DF en México, pueden tener algún impacto positivo en España o son sucesos aislados? Mira, yo creo que es complicado ahorita pensar que puede influir dónde por los contextos que estamos viviendo. Son contextos muy complejos, son contextos de mucha confrontación política ideológica, y precisamente ahí entran temas sustanciales de nuestra agenda, como son los derechos sexuales y reproductivos y todo lo que significa la despenalización del aborto. Yo creo que hay lecciones que aprender. Creo que lo que está pasando ahorita en España con los retrocesos que hay con el gobierno que está ahora en el poder, nos da muchas cosas que pensar, pero también nos da cosas que pensar con los gobiernos de izquierda en nuestros países. Yo creo que lo que decía Ángela es muy importante de esto de las alianzas, de la vinculación, pero yo les digo desde la experiencia que estoy viviendo, no solamente en Bolivia, sino las que conocí en otro contexto, no necesariamente esto nos garantiza alianzas sostenibles, estructurales, para desbaratar esto que Lilian llamaba, ¿no es cierto?, las estructuras más fuertes de control de los cuerpos de las mujeres a través de los derechos, de la prohibición del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y en este marco la criminalización y la penalización del aborto. Creo que es muy complejo. Sin embargo, yo soy optimista en algunas cosas y creo que a mayor exclusión, aunque vivamos en el siglo XXI, podemos encontrar oportunidades, pero para mí esto pasa por resignificar profundamente los feminismos también en nuestras regiones. Creo que tenemos que reinventarnos muchas cosas, tenemos que retomar muchas agendas con nuevos lenguajes, nuevos contenidos. Creo que hay un trabajo interno fundamental que hacer, no solamente con nosotras como feministas, sino con una sociedad democrática en su conjunto. Creo que no vivimos ya el siglo XX, vivimos un siglo XXI con demasiados desafíos, con demasiadas oportunidades, pero con impresionantes riesgos para retroceder en lo que no solamente nosotras hemos peleado los últimos 30 años, sino en las demandas históricas de las mujeres. Y finalmente, para terminar, sí creo que nuestro cuerpo es un cuerpo de disputa de poder, y en esa medida es negociable, lo ha señalado Lilian, porque el cuerpo de las mujeres es lo más político que hay. Y hay dos opciones: o conseguimos la liberación total, ¿no es cierto?, o seguimos en la opresión, que cada vez puede ser mucho más perversa por los nuevos paradigmas que se están jugando en el mundo entero. Estaba tratando de decir que creo que lo que está ocurriendo en España pone en evidencia primero la vulnerabilidad de los derechos que vamos adquiriendo, punto número uno. Creo que no es desalentador para América Latina, todo lo contrario, debería de ser algo que las mueva a liderar
esta pelea que tenemos en favor de los derechos sexuales y reproductivos, creo que no tiene por qué tener una influencia negativa en cuestiones, en otras cuestiones de tipo político. Ha habido siempre ciclos que han supuesto que, por ejemplo, en Europa había merma de derechos y hacían contraciclo en toda la zona de América. Por tanto, bueno, no creo que exista una relación directa más allá de las corrientes de lo que es el contramovimiento. Lo que sí me gustaría apuntar es que efectivamente los gobiernos que pueden definirse en estos momentos en América Latina como gobiernos de izquierdas no necesariamente tienen por qué, y no lo están de hecho, de forma expresa, comprometidos con lo que es la agenda feminista. Ese es un espacio que hay que ganar y, por tanto, en el marco del discurso feminista me parece que hay un elemento que la experiencia española es muy positiva en ese sentido, que es la incorporación de las feministas a los partidos políticos y, por tanto, y sobre todo a los partidos políticos que son susceptibles de llegar al poder. Eso es una estrategia que desde el movimiento feminista debemos de imponernos, porque será la única manera de estar en espacios de toma de decisiones más allá de la reivindicación, que por supuesto siempre es necesaria. Lilian. Sí, yo quería primero señalar que hace 20 años que en América Latina estamos resistiendo y hemos logrado dar una batalla ideológica y política que ha puesto el tema de aborto en la agenda democrática y en la agenda política. Y esto se ha hecho a través de justamente una estrategia de ampliación de base social, de reconocimiento de estos derechos, ¿no? Intervinculándolo con otras agendas como la agenda del movimiento sindical, de la diversidad sexual, del movimiento amplio de mujeres, de derechos humanos, y esto es una gran experiencia acumulada que tenemos en América Latina, porque lo que sí nos hemos dado cuenta de que sobre esta agenda una nunca puede decir que se tiene que quedar tranquila porque las cosas ya están conseguidas. Las posibilidades de retroceso se han demostrado siempre en cualquier lugar del mundo, y lo que sí hemos tenido en América Latina es la posibilidad, en el contexto más adverso, de haber ampliado base social y haber hecho de este un tema de agenda política, cuando muchas veces en el norte no era un tema prioritario ni aún para los propios movimientos feministas. Entonces esto me parece que hay que reconocerlo y valorarlo, porque ha sido además la región de América Latina uno de los principales bastiones de la Iglesia Católica, ¿sí?, y de los grupos antielección o antiderechos, como les llamamos nosotros. Entonces, por lo tanto, creo que en América Latina hay un acumulado muy importante que tenemos que saber aprovechar para profundizar en las acciones que hay que llevar adelante. Lo que pasa en España, claro que nos importa, como lo que pasa en Uruguay, como lo que pasa en México, como lo que pasa en Colombia, como lo que ha pasado, pero no por sí mismo, no por sí, o sea, porque sea solo un acto, sino porque esto debe llevar a articular mucho más las fuerzas entre nosotras que lo que de repente muchas veces hacemos en la lógica del trabajo entre movimientos sociales y entre grupos feministas particularmente. Creo que uno de los dilemas más grandes que tenemos es, hemos trabajado con los partidos políticos ángeles, por lo menos acá en Uruguay. Nosotras hemos logrado, a través de alianzas entre el movimiento feminista y mujeres de los partidos políticos, lograr que por ejemplo, las propuestas electorales y los congresos, concretamente el Frente Amplio, el Congreso del 2008, tiene el compromiso de trabajar con la despenalización del aborto. El problema es que tenemos una tendencia a que la izquierda se expresa por líderes emblemáticos y no por compromisos programáticos, y no por principios. ¿Sí? O sea, este es uno de los nudos que tenemos, y nos pone en situaciones muy complejas, porque además hay un avance de las fuerzas de derecha que tampoco podemos obviar en nuestros países en términos de organización social y política, en términos de una transformación profunda de nuestros países hacia un desarrollo sustentable y que respete los derechos de hombres y mujeres de todas las condiciones. Entonces,
parece fácil de decir ahora, te digo, en este momento que el Frente Amplio en Uruguay nos está invitando a las feministas a trabajar en su programa, ¿cuál es el conflicto que tenemos? Si trabajamos en un programa que reconozca los derechos de las mujeres y las libertades de las mujeres como construcción de sociedades justas, ¿cómo van a garantizar que luego los líderes que llegan a los lugares de poder los respeten? Porque nosotras hemos hecho el trabajo de ampliar la base social, de cambiar la opinión pública, de tener un 60% de la ciudadanía a favor del aborto legal y del derecho de las mujeres a decidir, pero luego nos encontramos que a la hora que se tiene que resolver y armonizar la legislación con el cambio social, nos encontramos con que tiene más peso el interés de mantener un líder que garantiza las próximas elecciones que los principios de una plataforma política a la cual hemos trabajado durante años para consensuar. O sea, lo digo en términos de que no es que lo hemos obviado, es que a la hora de decidir tuvo mucho más importancia mantener la figura del líder emblemático que los acuerdos incluso con el propio movimiento social que en Uruguay. Es autónomo, pero es progresista, ¿no? Gracias, Lilia. Isabel, la última palabra es tuya. Bueno, yo quizá no me atrevería a decir desde aquí cómo puede influir en la evolución y en el proceso a nivel de los países latinoamericanos o a nivel mundial. Creo que son ellas, las personas que viven en esos países, quienes tienen que decirlo, ¿no? Pero sí que de alguna manera en términos políticos da la sensación de que está habiendo un cambio en el que es mucho decir, pero probablemente en Latinoamérica las perspectivas pueden ir a mejor, mientras que en nuestro entorno en España lo que está sucediendo, lo llamativo es que estamos yendo claramente a peor. Y esto es, no os podéis imaginar la situación que se está viviendo en España, porque en esta situación de recorte de derechos se enmarca en una situación económica terrible, ¿no? Una situación que en los próximos años probablemente haga que lo que nos ha costado los grandes avances de los últimos años en términos de igualdad, en términos de salud sexual y reproductiva, de derechos, pues bueno, vayamos mucho más atrás. Yo creo que lógicamente todo lo que pasa en todas las partes del mundo tienen influencia en otros países más desarrollados, vías de desarrollo, por supuesto que es muy importante, cuanto más logros tengamos en nuestra mano, desde luego que va a ser herramientas en manos de otros países. Pero también hay que hacer esa visión un poco positiva de ver esto como una oportunidad en la que fundamentalmente creo que nos da una buena oportunidad para aprender cosas entre los grupos sociales, el movimiento de mujeres, aprender de lo que se hace en Latinoamérica, aprender de lo que se hace en España, pero pienso que la influencia, por ejemplo, a nivel gubernamental va a ser muy escasa. Francamente creo que nuestro gobierno, en este caso, no es nada permeable a lo que suceda en estos términos en los países latinoamericanos, y probablemente cualquier avance en estos países en términos de agenda política de alto nivel y con el gobierno que tenemos actualmente en el poder, realmente creo que va a ser una influencia muy, muy pequeña. Por tanto, a mí lo que me parece es que tendremos que aprovechar esa oportunidad de aprender cómo estamos trabajando. Cierto es que en el contexto, por ejemplo, de España, nuestro trabajo con Europa también es muy importante, daros cuenta que estamos rodeados de otros movimientos, de otros países en el que el movimiento feminista ha tenido un peso importante, los movimientos de planificación familiar, y quizá para mí la clave es que en este entorno nuestro el elemento aborto como derecho es una clave de nuestro tiempo. Quizá la estrategia en los países latinoamericanos de todo lo que tiene que ver con la salud, con causal salud, con aquello, abrir un campo para llegar al aborto desde diferentes lugares, yo creo que eso responde a las peculiaridades particulares de cada país, de cada movimiento social, de cada movimiento feminista. Sí que pienso que hay tres claves para compartir. Para mí son, por un lado, el tema de los derechos, es decir, plantear, incorporar el aborto a que la gente asuma como algo propio y no con palabrería, sino de una manera muy cercana que el aborto es un derecho. El tema del aborto dentro de los servicios públicos de salud y quizá
algo a compartir a partir de vuestra experiencia sería todo lo positivo, los beneficios que supone para las mujeres el aborto farmacológico. Obviamente hay muchos otros elementos de oportunidad en tiempos de crisis, en tiempos difíciles como los que vivimos en España, pero creo que sin duda de esto lo que son los movimientos sociales tienen que salir fortalecidos, aunque, insisto, el momento actual es un momento de crisis incluso de todo tipo para las propias ONGs que luchamos por los derechos. Muchas gracias. Esperamos que también los jefes de Estado y de Gobierno en Cádiz pues tomen nota de esas 3 claves que nos acaba de compartir Isabel. O sea, una recomendación muy cortita para los jefes de Estado y de Gobierno que están presentes en Cádiz. Venga, empiezo para romper hielo. Yo quiero poner encima de la mesa la fórmula conocida, pero para recordársela a los jefes de Estado. Leyes permisivas, acceso a la anticoncepción, educación sexual, igual disminución de embarazos no deseados. Ese es el camino. Yo quizá plantear cómo de los momentos difíciles, de los momentos de crisis para el movimiento ciudadano, el movimiento feminista, los derechos de las personas, hay que sacar de ello oportunidades. Tenemos la obligación de sacar oportunidades. Esas oportunidades es dar espacio para la comunicación, la coordinación, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, que son las que fundamentalmente pueden hacer cambiar las decisiones y las agendas políticas de los gobiernos a la hora de legislar y a la hora de aplicar la legislación a la vida cotidiana de las personas. Yo voy a hacer algo mucho más cortito porque me han agarrado en curva con este cierre. El aborto y su legalización es fundamentalmente un derecho humano innegociable. Bueno, yo tengo dos frases en realidad que tienen que ver con la campaña que hemos llevado. Una de ellas es que el aborto es un asunto de derechos y es un asunto de democracia, y que es importante que las futuras generaciones realmente se desarrollen en términos de igualdad, de libertad y de autonomía, ¿no? Y que esto es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, ¿no? No importa en qué lugar del planeta vivamos. Sería bueno que este año que se internacionalizó el día 28 de septiembre como campaña mundial, ¿no? por la despenalización del aborto, retomaran lo que es la consigna histórica de la campaña del 28 de septiembre, que es: las mujeres deciden, las sociedades respetan, los estados garantizan y las iglesias no se inmiscuyen, ¿no? Muy bien. No se meten. Vamos a tener que cerrar el debate aquí. Yo creo que han salido elementos muy interesantes y os agradezco muchísimo la participación y la sabiduría que habéis compartido. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Gracias a todas ustedes. Chao, chao.